En 1819, el rey Fernando VII de España recibió la noticia de que 1200 de los mejores jinetes de su ejército habían sido derrotados por 150 llaneros descalzos y armados únicamente con lanzas. De inmediato, el monarca le escribió al mariscal Pablo Morillo para reclamarle duramente por esa derrota. Y Morillo, que había vivido la batalla en carne propia, le respondió: «Dadme un José Antonio Páez, majestad, y 1000 lanceros del Apure, y pondré a Europa a vuestros pies». El enfrentamiento en cuestión había ocurrido el 2 de abril de ese mismo año, y es recordado como la batalla de las Queseras del Medio. Víctima de los nervios, antes de cada batalla, José Antonio Páez convulsionaba porque era epiléptico. Al principio, el ataque de epilepsia aumentaba la angustia de los llaneros que lo seguían. Pero Páez salía de ese trance como impulsado por una fuerza extraordinaria y se convertía en otra cosa. Al despertar de la epilepsia, sufría una suerte de metamorfosis incomprensible. Sus ojos se ponían diferentes. Su rostro era casi otro. Inmediatamente transmitía a los demás que era invencible y que, en consecuencia, ellos también lo eran. Ese día ambos ejércitos se encontraron frente a frente. 8000 realistas ante 2000 republicanos, separados solo por el río Arauca y sin poder acercarse. Simón Bolívar, al mando de los republicanos, se impacientó y le ordenó a Páez escoger a sus 150 mejores jinetes para que cruzaran el río 2 millas arriba y atacaran a los realistas por un costado. Páez y sus llaneros cruzaron el río, y los realistas quedaron atónitos al ver a aquellos 150 hombres avanzar tan resueltamente hacia una muerte segura. Morillo ordenó a las tropas del rey rodear a los 150 llaneros para no dejarlos volver, pero mantuvo firme a la mayoría frente al río, sabiendo que podía ser una trampa de Bolívar. Al verse rodeados, Páez ordena romper el muro de realistas volviendo por donde habían llegado, y Morillo manda a 1200 jinetes, toda su caballería, a perseguir a los llaneros para que no vuelvan con Bolívar. Empieza entonces la persecución de los españoles a los llaneros. Cada vez más, los jinetes se separan del ejército del rey, y cuando ya habían avanzado lo suficiente, Páez detiene su caballo, levanta su lanza y grita: «¡Vuelvan caras!». Los 150 llaneros se volvieron de pronto contra los 1200 españoles que los perseguían y los tomaron por sorpresa. Tan ordenados estaban los realistas que avanzaban en 3 filas. La primera, desconcertada, fue clavada con lanzas. La segunda chocó con los cadáveres de la primera y fue acuchillada por los llaneros. La tercera fila ya no podía maniobrar con tantos soldados y caballos suyos en el suelo y retrocedió a toda marcha contra el ejército realista. Cuando Morillo vio aquella estampida de jinetes suyos corriendo sin parar hacia el resto de sus tropas, supo que se autodestruirían. Así que ordenó disparar contra los suyos, contribuyendo a lo que ya habían hecho los llaneros. Pero al no poder contenerlos, el ejército realista se dispersó por los bosques cercanos. Las tropas de Bolívar cruzaron el río y se apoderaron de la posición matando a los realistas que huían. De los 150 lanceros de Páez, murieron 2 y 6 resultaron heridos. De los 1200 jinetes españoles, murieron 400, pero el resto huyó y los patriotas ganaron la batalla. Los 148 lanceros de Páez que quedaron con vida recibieron la orden de los libertadores por haber ejecutado la hazaña militar más extraordinaria de la historia de las naciones. Comparte este video y sígueme para que nadie olvide nunca a aquellos 150 llaneros descalzos y armados solo con lanzas, que derrotaron al ejército mejor entrenado del mundo
porque estaban convencidos de que eran invencibles.